Hola, buenas tardes. Hola doctora, buenas tardes. Gracias, gracias. Un placer, doctora. Gracias primero, le damos por por esta oportunidad, de verdad, de poder interactuar, de poder conversar, de poder hablar sobre este tema de la cardiología. Y gracias, verdad, por su tiempo, por Gracias este a tiempo que usted yo por la sé que es muy invitación valioso a para su ustedes, los prestigioso profesionales de la programa. De medicina. verdad Así que que muchísimas gracias. nos agrada mucho poder conversar con usted en este día de uno de los temas de mayor preocupación en términos de salud, no tan solo a nivel de la cardiología, sino a nivel mundial, porque la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte a nivel del mundo, por encima de condiciones como el cáncer, Así accidentes es. automovilísticos, y evidentemente compartir escenario con personalidades como usted y poder llegar hasta su público, pues va a ayudar a que aclaremos quizás algunos tópicos, algunas dudas y dar algunos tips para que podamos reducir el impacto de la enfermedad cardiovascular. Y excelente, de verdad que muchísimas gracias, señores. La doctora Máxima Méndez es cardióloga internista, es especializada en el manejo de de los desórdenes asociados al colesterol. También es presidenta del Consejo de Lípidos y Arteriosclerosis de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Es investigadora y asociada del Hub de Innovación e Investigación de la Universidad Iberoamericana y es fundadora y Así es. CEO de Cardiovascular Lipid Club. Así es que estamos hablando de una profesional que tiene mucho conocimiento y que tiene mucha experiencia, a pesar de su corta edad, porque realmente usted se ve muy joven, doctora. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno que sea así, porque había siempre, hay varios mitos que se han ido, gracias a Dios, a través de los años, se han ido cambiando esas percepciones de que, por ejemplo, los médicos, bueno, eran los mayores, que el doctor tal, don fulano, ya hoy día Así vemos es. cómo. Y eso tenía una razón en aquel tiempo, era que habían pocos. Y al haber pocos, los que habían se sobresalían porque eran donde todos tenían que ir. O sea, todo el mundo lo conocía porque era donde todo el mundo iba. Pero gracias a Dios, con los avances que ha tenido la educación en la República Dominicana, porque hay que decirlo, el acceso a la educación y la posibilidad que tienen muchos jóvenes de ingresar en las carreras, en diferentes carreras, la medicina obviamente no es una excepción, vemos como hay muchos profesionales con muchas capacidades que están ahí empezando y que también se están desarrollando a temprana edad. Así que un honor para mí compartir. Y entrando y hablando de ese mismo tema de la edad y de los mitos y de lo que se creía anteriormente, una de las cosas que siempre se pensó o se pensaba en la década de los 90 para atrás, un poco al principio de los 2000, se hablaba siempre de que las enfermedades cardiovasculares eran enfermedades relacionadas con la vejez. O sea, no sea, por ejemplo, la hipertensión, los problemas de los infartos, cualquier situación que tenía que ver relacionada con el corazón, siempre uno pensaba o veía que esto estaba relacionado con una persona mayor de edad. Pero los tiempos y la realidad es total, nos ha demostrado que no es así. Y me pareció muy interesante que empezáramos esta conversación con esto de los jóvenes y los problemas cardiovasculares para que entendamos la realidad de esto y qué ha ido pasando, por qué ha ido cambiando esa creencia de que a los Bueno, la jóvenes verdad no es les da que problemas del corazón. anteriormente, como usted muy bien destaca, pues la enfermedad cardiovascular era una condición que prácticamente era exclusiva de personas ya envejecientes por encima de unos 60, 65 años, pero resulta que con el devenir de los años y el cambio de nuestro estilo de vida, pues todo eso ha ido cambiando, porque anteriormente factores de riesgo como la hipertensión, la elevación de los niveles de colesterol, la diabetes, eran condiciones que si no tenían una causa genéticamente determinada que permitía que apareciese de manera temprana, pues simplemente aparecía un poco más tarde en la vida. Pero lo que hemos visto es que las curvas de la aparición de estos factores de riesgo se han movido hacia la juventud. O sea, la balanza se ha movido hacia allá porque hemos cambiado, hemos adaptado un estilo de vida completamente diferente que favorece que se acelere la aparición de la enfermedad cardiovascular. Y es así tanto que usted puede ver que la hipertensión
es una condición que puede existir en jóvenes que no tienen ninguna sintomatología, la elevación de los niveles de glucosa por el asunto del aumento del peso corporal, no necesariamente porque hubiese un riesgo de, vamos a decir, que lo antecediera por un asunto genético, sino por un tema de obesidad abdominal, de resistencia a la insulina, de sedentarismo. El mismo hecho de que ahora no tan solo se fuma cigarrillos, sino que ahora se es moderno y se ve chic y se ve oportuno y se ve bonito tener un vapeador en la boca, y entonces todos estos factores van a contribuir de manera sistemática a que la enfermedad cardiovascular aparezca más temprano que lo que normalmente estábamos acostumbrados en términos de la cardiología. Sabe que siempre también se menciona, he oído mencionar a profesionales de diferentes áreas de la medicina, obviamente los cardiólogos con mayor incidencia, hablar acerca de la influencia de la mala alimentación hoy día, de los factores ambientales, también se habla de los factores ambientales y demás, pero el tema de la alimentación se ha ido hablando mucho la incidencia de ella, de esta mala alimentación en el deterioro de la salud en todos los Así es. sentidos. Por eso se habla de la obesidad infantil como uno de los problemas más importantes que se tiene hoy día en el mundo, por la cantidad de niños que están, ¿verdad?, pasaditos de peso, y eso se debe al tema de la mala alimentación y al sedentarismo que los niños de hoy día tienen con el tema de que ya no salen en las casas, que están con los equipos, con las computadoras y demás. Entonces estamos hablando de una generación que va a venir también o que viene ya con problemas de base, o sea, con problemas desde pequeños, con estas situaciones. ¿Qué está viendo usted en consulta, doctora, en lo que se refiere a estos niños jóvenes, niños adolescentes jóvenes ya, que están presentando este tema de obesidad, que obviamente la obesidad va a terminar de alguna forma u otra con problemas, o puede terminar con Ciertamente, yo que problemas trabajo cardíacos? sobre todo con Me gustaría que usted desórdenes me diera su parecer con respecto a metabólicos eso. específicamente asociados al colesterol, pues me relaciono bastante de cerca, ya que mi equipo de trabajo, en el equipo hay una cardióloga pediatra, pues trabajamos muy de cerca con jóvenes y adolescentes, sobre todo los descendientes de padres con enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, que tenemos que verlo de manera temprana para que en esos niños o jóvenes, si identificamos el desorden lipídico, pues pudiésemos retrasar la aparición de evento cardiovascular. Muchas veces nos encontramos con que estos niños tienen condiciones como la que usted describe, como el aumento del peso corporal. Si nosotros no vamos al historial natural de cómo nosotros solíamos vivir anteriormente, para nosotros ir a conseguir nuestros alimentos, como decimos, nosotros aquí lo que tenemos son colmados, tiendas, íbamos caminando a comprar eso. Mandábamos a los jóvenes a que fueran y no lo compraran. Ahora tenemos el temor de que esos muchachos salgan a la calle, ya ahora tenemos el delivery, ya ahora no queremos cocinar y nos queremos, preferimos comprar comida rápida, ultraprocesada, condimentada sobre demás y con grasas que son bastante dañinas para la salud cardiovascular. Evidentemente, esto va a contribuir a la enfermedad cardiovascular. Y como todo se convierte como una especie de círculo en donde tú tener al muchacho en la casa porque tú tienes el temor de que no puedes salir a corretear, como lo que quizás crecimos hace unos años, jugando en las calles, haciendo actividad física, pues ese niño está en la casa, está en las redes sociales, está con su iPad, y pues un niño que es inactivo y por ende tiene una mayor predisposición a la obesidad. Y evidentemente un niño obeso es un adulto que si no se modifica en la niñez, pues va a terminar con obesidad y enfermedad metabólica posteriormente. Ok, doctora. Cuando hablamos entonces, para entrar ya en el tema, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? En los jóvenes hoy día, ¿qué estamos viendo en consulta? ¿Cuáles son esas Primero tenemos que enfermedades que hablar de los usted factores de está viendo en riesgo. consulta en la La prevalencia de juventud hipertensión dominicana? que supera el 30% en la consulta Ujú. y en términos generales, según estudios que se han hecho y encuestas de factores de riesgo en el país, desde la Sociedad Dominicana de Cardiología,
está alrededor de un 30%. La dislipidemia, que es las diferentes alteraciones asociadas al colesterol y los triglicéridos, ese Pero disculpe que le 30%, interrumpa, doctora, ¿ese estamos, 30% estamos incluye a los hablando de jóvenes? manera O sea, ¿de los global, jóvenes estamos hablando de o manera en la global, porque población en general? recuerden, nosotros somos Ok, cardiólogos de adultos, pero ok, la ok, prevalencia en ok. jóvenes, ya hablamos, tenemos primero que definir lo Ujú, que es un adolescente y un joven. El joven es aquel mayor de 18 años que todavía no llega a los 30 años, pero el paciente que es adolescente claro. está por debajo de los 18, entre 12 y 18 años aproximadamente. Entonces, esos niños, usualmente nosotros no lo vemos de entrada en consulta, pero esos jóvenes que están entre 18 y 30 años, pues eso y 35 años son lo que sí nosotros Y vemos. treinta y Y cuando nosotros revisamos el cinco. historial, Ujú. pues vemos que tienen un antecedente de obesidad desde mucho más antes de llegar a la adultez. Y la prevalencia, evidentemente, de un paciente, como dije anteriormente, que sea joven o adolescente, que llegue a la juventud, si no modifica su estilo de vida, si no se dedica a hacer actividad física, aunque los cambios hormonales muchas veces favorecen que el niño con el crecimiento pues pierda peso, pero en el tiempo, ese niño que fue obeso, si no mantiene un estilo de vida adecuado durante esa primera etapa de la juventud, volverá a tener obesidad, porque sus patrones se van a continuar repitiendo aun cuando ya sea mucho más adulto. Entonces, los pacientes jóvenes están llegando con mayor prevalencia de hipertensión. Estamos hablando entre 18 y 35 años, 30 años. Están llegando hipertensos, están llegando con elevaciones del colesterol, con datos de prediabetes incluso, que todos sabemos que la prediabetes no es diabetes per se, pero que si no se hace una intervención en el estilo de vida de ese paciente, pues va a terminar desarrollando diabetes y evidentemente enfermedad cardiovascular. Ok. Entonces, entendemos, ¿verdad? Esa parte de los factores de riesgo que se tienen, que obviamente hablábamos del tema de la alimentación, de la vida sedentaria, doctor. Y usted decía algo anterior que me llevó a mi infancia, de que No, dice que uno cuando había que comprar algo, no había delivery, o sea, había que ir uno mismo al colmado caminando. Pero no solamente eso, sino el hecho de que como niño, lo que menos queríamos, por ejemplo, yo en mi edad, lo que menos yo quería era estar en mi casa. Yo quería estar afuera con mis amigos, o en el parque, jugando pelota, jugando basquetbol, jugando lo que sea. Y mis padres, bueno, era después que haga la tarea, yo tenía que llegar a la casa, hacer comer, hacer mi tarea rápido para irme a jugar. Y yo veo que, por ejemplo, en el caso de mis hijos, en el caso de los amigos que compartimos, hacemos estas conversaciones, no pasa lo mismo. Los niños lo que están es ansiosos por hacer la tarea, pero para sentarse a comer una merienda frente a una computadora, con un iPad, con un juego electrónico y demás. Y eso obviamente va a traer, como dijimos anteriormente consigo, que ese niño debute prontamente con problemas de obesidad y de hipertensión y de este tipo de cosas. ¿Cuántos casos de hipertensión está habiendo entre esos jóvenes entre 18 y 35 años? Esa primera juventud, esa juventud ya 18 y 35. ¿Qué tantos casos está habiendo con hipertensión, con temas de así en ya nuestra consulta, como yo trabajo, como te importantes digo, con desórdenes cardiovasculares? metabólicos, yo me involucro mucho con Sí. jóvenes, pues la prevalencia en mi consulta de hipertensión es un poco más alta, sobre todo porque mi mensaje en las Ujú. redes sociales va dirigido a llamar la atención de los jóvenes si llegan con más frecuencia a mi consulta, pero yo te puedo decir que está alrededor de un 30-40% en mi consulta de lo que son los pacientes que tienen hipertensión en edades tempranas, entre 18 y hasta 35 años, con mucho, muy alto. Y además de eso, sobre Muy todo, alto. el aumento del perímetro abdominal, que se dice, y está muy claro descrito para nosotros, que aquellos pacientes que tienen aumento del perímetro abdominal tienen una menor actividad de la insulina que el organismo forma para mantener los niveles de azúcar controlados y por ende, mientras más se tiene un perímetro abdominal amplio, que es lo que se conoce como esta famosa barriguita cervecera, pues mayor datos en el tiempo va a desarrollar ese paciente de elevación de sus niveles de azúcar en la sangre. Y lo estamos viendo en los muchachos jóvenes, sobre todo porque muchas de sus carreras son, sobre todo las que son de punta en este momento, como
trabajar en oficinas, trabajar con computadoras, sentados el día entero, pues no le permiten tener una actividad física de campo como describíamos anteriormente. No son muchachos que están haciendo trabajos, por ejemplo, los ingenieros que caminan mucho, los arquitectos, pero usted sabe que si se quiere ganar dinero ahora mismo, hacer una carrera relacionada con la tecnología, pues te va a traer mejor remuneración económica, pero también te va a traer un aumento en el sedentarismo y por ende un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ujú. Doctora, y creo que la alimentación es importante tomar hacer un espacio aparte, ¿no? Porque y nomás nosotros los dominicanos que estamos muy acostumbrados a comer mucho con grasa, nos gusta mucho la grasa, nos gusta mucho el aceite, el chicharrón, la comida con grasa. Y eso obviamente me gustaría que usted nos explicara cuál es la incidencia de la alimentación, de una mala alimentación. Al margen también, ya hablamos de la obesidad, pero me gustaría que habláramos también de la parte de los componentes de los alimentos que pueden también convertirse en Si hablamos, por ejemplo, armas de las grasas, peligrosas esos para nuestro alimentos sistema ricos en cardiovascular. grasas procesadas, en grasas Ujú. que pasan por procesos de combustión, de que son, por ejemplo, alimentos fritos, pues esos alimentos van a favorecer que haya entrada de colesterol, que no es bueno para nuestro organismo. Sabemos que el colesterol tiene funciones fisiológicas, pero el problema es que el consumo de ciertos alimentos, la grasa procedente de esos alimentos, sobre todo de origen animal o procesados, pues van a ser deleterio para la salud cardiovascular. Si hablamos de alimentos, si hablamos de los azúcares, los alimentos procesados, esos que vienen enlatados o que vienen embotellados o que vienen en paquetes, pues muchas veces tienen oculto la presencia de azúcares o mucha sal o tienen grasas. Entonces, evidentemente, muchas veces tú crees que estás comiendo saludable o que le estás dando a tu niño un snack saludable para salir rápido de eso y lo que le está dando son 5 y 6 cucharadas de azúcar en, qué sé yo, en una galleta, en un paquete de galletas y en un jugo de cartón procesado también, lleno de azúcar y no hablar de los preservantes, ¿verdad que sí? Que eso es otro tema aparte. Entonces, lo ideal es que los pacientes aumenten el consumo de Claro. alimentos de grasas procedentes, sobre todo del pescado y sus derivados. Uso de aceite de oliva para condimentar sus alimentos y evidentemente el no uso de alimentos procesados. Hay toda una campaña desde la Sociedad Dominicana de Cardiología para tratar de concientizar a que, por ejemplo, a los niños en el desayuno escolar no se le incluyan alimentos procesados ni alimentos que contengan altas concentraciones de azúcar, para precisamente porque la prevención cardiovascular no comienza en la adultez, comienza desde el niño, desde la alimentación, de la alimentación en etapas tempranas, porque eso es lo que el niño va a aprender y va a continuar replicando durante toda su vida, tanto de adolescente como de adulto. Obviamente, hay que añadir el hecho de que hay que consumir legumbres, frutas, vegetales, que es ideal en vez de usted consumir el jugo procesado, licuado, que usted se coma la fruta, porque además de que se come la fruta y todas las vitaminas que en ella se contiene, se consumen las fibras que están ahí, que van a favorecer también incluso la reducción del metabolismo del colesterol, van a evitar la absorción, van a mejorar el tránsito intestinal y van a retrasar otro sinnúmero de procesos inflamatorios a nivel del aparato gastrointestinal que no se van a pagar en el momento, se pagan en el tiempo. Sí. Doctora, usted sabe que también otro de los mitos que teníamos, o que se tenía, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, era de que los jóvenes no les daba infarto. Los jóvenes no morían de infarto, que los jóvenes no tenían. Y ya, por desgracia, hemos visto que no es así. Hemos visto. Otro era que a los deportistas no les daba tampoco. O sea, hablaban de que, bueno, si tú hacías deportes. Y vemos que hemos visto casos de figuras importantes del deporte que han muerto durante sus participaciones. Estamos hablando de personalidades de alto nivel
de alto, de profesionales, ¿no? De deportistas. Entonces me gustaría que usted nos hable un poquito acerca de esas situaciones que puedan darse entre los jóvenes, si, que pudieran causarse las causantes de Mira, situaciones como esta, como tenemos que infartos, como separar los dos situaciones así ya escenarios. graves que pueden Una poner cosa en son los peligro su vida. jóvenes de manera convencional y otra cosa son los atletas. Ujú. Y la muerte súbita, que no es más que el cese Ok. eléctrico o la parada eléctrica de la actividad Ujú. cardíaca que va a favorecer la muerte después de que acontece el evento que sea el predisponente. Entonces, en el paciente joven, aquel paciente que tiene condiciones genéticamente determinadas, como son, que si no se buscan no se van a encontrar. Lo primero que tenemos que buscar en el joven es en el historial familiar. Si en la familia ha habido un evento cardiovascular, en padres, en hermanos o algún familiar de primera línea, pues ese descendiente directo de ese familiar, pues tiene un riesgo adicional de padecer el mismo evento a una edad cercana o similar. ¿De acuerdo? Entonces, existen condiciones que pueden predisponer de Ok. manera Ok. genética a la aparición de una muerte súbita o de un evento cardiovascular en personas jóvenes o en atletas. La prevalencia de muerte súbita en el atleta puede ser muy variable, pero oscila entre uno por cada 50,000 o 80,000 atletas. ¿De acuerdo? Ahora, suele ser impactante porque el paciente simplemente muere. Existen causas que son estructurales cardíacas, como la miocardiopatía hipertrófica, que no es más que el engrosamiento del músculo cardíaco, que se debe a una condición genéticamente determinada que va a favorecer que ese músculo se engruese y por ende ese músculo engrosado va a terminar haciendo que el paciente haga trastornos eléctricos que van a llevar a la muerte a ese paciente. Eso muchas veces los pacientes que comienzan a hacer deporte sin la previa autorización de un médico especialista que le diga, mira, es seguro que te dediques a correr esos 10K, pues simple y llanamente el evento cardiovascular los sorprende durante la actividad física. Otra de las condiciones que favorece la muerte súbita en jóvenes o en atletas lo es los desórdenes asociados a las canalopatías. Las canalopatías son desórdenes de sales en el organismo que van a estar asociadas directamente a la actividad eléctrica y que van a acelerar que el paciente haga una muerte súbita por una arritmia letal en cualquier momento, siendo joven. Existen otras condiciones también, como es el nacimiento anómalo de las arterias Wow. cardíacas, que si el paciente puede estar haciendo manifestaciones clínicas como dolor de pecho, no importa que sea joven, y lo ha estado subestimando, que puede ser un indicador temprano de que hay que verle las arterias, pues simple y llanamente tampoco se da cuenta y puede hacer un problema circulatorio cardíaco asociado a esa enfermedad congénita de la arteria que se encarga de mantener el flujo sanguíneo en el músculo cardíaco. Porque lo que nosotros tenemos que definir es que el infarto, para nuestro público, el infarto no es más que el daño de las células del músculo cardíaco asociado a una disminución en la circulación. Hay que recordar que en la sangre circula el oxígeno y el músculo cardíaco, como toda nuestra estructura corporal, requiere para su Sí. supervivencia y para su funcionamiento correcto de ese oxígeno. El oxígeno llega a través de la sangre circula a través de arterias y las arterias que se encargan de llevar, esas tuberías que se encargan de llevar la sangre al músculo cardíaco se llaman arterias coronarias y ellas son esas arterias las que por factores genéticos o por problemas de los mismos factores de riesgo se pueden ocluir, taparse y entonces no llevar una oxigenación adecuada a esas células cardíacas Ujú. y ocurrir entonces el infarto. ¿Ok? Esas son las causas más frecuentes en el contexto de muerte súbita, no tan solo para jóvenes, sino para cualquier adulto, aunque anteriormente, cuando ya o no anteriormente, sino cuando se ve muerte súbita en un paciente ya mayor, se buscan otras causas
que no tienen un origen genéticamente predispuesto. Ok, doctor, entonces, según lo que entiendo, lo que nos dice es que hay, puede haber factores que se Así es. presentan en el momento, pero hay otros que pueden venirse congénitos, o sea, que se nacieron con ellos y que obviamente tal vez pasan desapercibidos durante esa primera etapa de la vida, la niñez y esto, y pudieran debutar con una situación como ya usted dice, una muerte súbita, y que si se hubiese visto antes, tal vez, y ahí es un comentario pregunta que hago, si se hubiese revisado antes, pudiera haber tenido mejor pronóstico. Entonces ahí voy, le hago esta pregunta. ¿Qué qué tan importante es primero el historial médico del paciente? Me refiero a la parte del familiar, de la herencia, de la parte hereditaria. Ahí nos pregunta alguien si los infartos se heredan. Y eso es parte de esto. O sea, ¿qué tan importante es saber cuando una pareja tiene sus hijos? ¿Qué tan importante es que se le hagan las evaluaciones? Teniendo en cuenta tal vez que dentro de la familia existen personas que han fallecido de infartos, que sufren hipertensión, ese control, ¿verdad?, que se debe llevar de este niño. Yo sé que usted no es pediatra, pero obviamente me gustaría que nos diera una pincelada de esto, de este niño, este adolescente que va en camino y que tiene, detrás de la oreja, tiene una herencia de casos de personas de Yo la voy a familia aprovechar que tu han fallecido pregunta o que para han sido utilizar un afectadas ejemplo por de problemas una cardíacos. condición como lo es la hipercolesterolemia familiar. Uh La -huh. hipercolesterolemia familiar es una condición genéticamente determinada que no salta generaciones. Es decir, si el papá lo tiene, no sus hijos, el 50% de ellos tiene el riesgo de heredar la condición. Entonces, los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, hay dos grupos. Está el grupo en el que la herencia de esa mutación viene de un solo padre. Se conoce como hipercolesterolemia heterocigótica. Ese paciente puede perfectamente pasar la niñez, la adolescencia y llegar a la adultez sin haber hecho ningún evento cardiovascular, pero con daño ya en la vasculatura. Y manifestarse el evento cardiovascular a edades tempranas como los 40, 50 años. Ahora bien, está el que la mutación que le predispone a la elevación del colesterol proviene de ambos padres. Entonces, ese niño no me llega a mí porque ese niño tiene un infarto que puede aparecer hasta los 2 años de edad y los que tienen mejor 2 años y Los algunos que tienen un poco dos, mejor de suerte hasta pueden los llegar a dos. los 12, 18 años. ¿Ok? No me llegan a mí como cardióloga de adulto porque a pesar de que es una condición la que se llama hipercolesterolemia familiar homocigótica, es decir, que la mutación la tiene papá y mamá y se la pasaron al hijo, la prevalencia es 1 por cada millón de nacimientos. También es cierto que es muy catastrófico si no se detecta a tiempo en ese niño, porque se pueden hacer intervenciones farmacológicas en ese niño. Entonces, Doctora, pero disculpe, le interrumpe. así Esto es, es muy interesante así es, porque así estamos es, hablando de una pareja, por ejemplo, que se va a casar y así tal es. vez no sabe, porque es como la falsemia, ¿verdad? Es como la falsemia. Está el portador falsémico y está el falsémico. O sea, un portador y otra pudieran tener una situación, o sea, entonces, por eso es importante. Entonces, usted recomienda hacerse antes de formalizar una familia, de que No te escucho. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, puedes decirme. Repite. sí, disculpe, ¿no? Que fue que parece que no están viendo el programa. Que me están llamando. No le decía de eso, de que si usted recomienda que las parejas se hagan estudios previos antes de casarse para determinar si ellos van a tener, no es que no se casen, pero si van a tener que tomar algunas medidas preventivas sabiendo de los Mira, riesgos, de las es muy posibilidades que hay de que sus fácil. hijos nazcan Si con este tipo tú de en el padecimientos que historial se hereda. familiar tuyo hay historia
de eventos cardiovasculares. Cuando yo digo eventos cardiovasculares me refiero a infarto o trombosis o enfermedad de la circulación de las arterias de las piernas en hombres menores de 50 años o en mujeres menores de 60 años y tú eres descendiente directo de algunos de esos familiares, las guías médicas recomiendan que en ese caso los familiares deben de hacerse su evaluación cardiovascular en busca, ¿verdad?, de alguno de los factores de riesgo que puede favorecer que eso acontezca. Muchas veces nosotros escuchamos en la familia, abuela tiene el colesterol alto, papá siempre está bregando con el colesterol, mamá siempre ha tenido el colesterol y mamá es delgada, y papá usted ve que hace ejercicio, porque no tiene nada que ver con la complexión física, ¿ok? Es una mutación ni tiene nada que ver con la alimentación, porque muchas veces una de las discusiones, doctora, pero yo como saludable, es que no importa. El colesterol se metaboliza en un 80% autónomamente en nuestro hígado. Solo el 20% de lo que es el responsable de ese colesterol que cuando usted le entregan en el laboratorio, a usted le midieron. Ok, entonces si usted se va a casar y usted sabe que en su casa, en su familia, usted siempre ha oído de que mira que la tía tuya se murió a los 43 de un infarto, no que el primo tuyo, y ya usted sabe que usted se va a casar con un caballero, y ese caballero está pasando por lo mismo, vayan juntos y háganse una evaluación cardiovascular. No es para fines de que ustedes se casen tan solos, sino para prevenir un evento cardiovascular en ustedes siendo aún jóvenes, porque si son descendentes directos o de primera línea de ese tipo de familiar, pues usted tiene un riesgo adicional conferido para hacer un evento temprano y que su descendencia también lo herede. Okay. Entonces, doctora, eso es bueno, no sé si la interrumpí ahorita y estábamos hablando, la pregunta era con respecto a a la posibilidad, ¿no? De que de que el joven, ¿verdad? Debutara con un tema genético, ¿verdad? Y que cuáles eran las medidas a tomar, estudios preventivos que se pudieran hacer para que determinar que este muchacho no llegue a una situación en la cual se presente una muerte súbita, como usted dice, o una enfermedad grave cuando ya se convierte en adulto. Mire, lo ideal es, las guías son claras también en ese sentido. La recomendación es, si en su familia no hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, vamos a hablar de los niños, si en la Sí. familia suya no hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, usted, lo ideal es que a esos niños entre los 7 y 9 años se le haga su primera determinación de colesterol para saber si tiene elevación del mismo y poder intervenir temprano. Estamos hablando del colesterol, ¿verdad? Ujú. Porque por ahí mismo le miden el colesterol, le miden el azúcar, le miramos la hemoglobina, miramos su función renal. Muy bien. Una primera evaluación pediátrica de lo que se llama evaluación niño sano, que creo que todavía eso existe en pediatría, que es en donde se evalúa al niño desde el punto de vista global, una Ujú. evaluación global preventiva. Ahora, si en la familia de usted, si usted sabe que usted tiene el colesterol alto, si usted sabe que su esposo también ha tenido colesterol alto, y usted sabe que una tía suya se murió a los 43, y usted sabe que un primo del esposo suyo también tuvo un evento antes de los 50, el niño que ustedes vayan a tener tiene que tener su primera medición del colesterol a los 2 años. Después, a los 5 o 7, de los 6, perdón, a los 12 años y posteriormente a los 17 años. Ujú. Buscando de manera temprana la manifestación y la expresión de la condición de manera preventiva. Pero sí, Ahora, doctora, si no padece disculpe la interrupción, si no padece, si no tiene un historial, vamos a decir, de situaciones, esto, ¿a qué edad ya se debe ir viendo? Porque tal vez tú no lo heredaste de nadie, pero pudiste haber nacido con alguna complicación. Entonces, ya entiendo que esa primera etapa, los pediatras se encargan de ese tipo de revisión que ya usted bien menciona. Pero ya a partir de los 18, 17, o sea, ya supongo que hay un protocolo que debe tenerse con respecto a eso. Me gustaría que habláramos de esa parte. Sí. si se tiene más de 18 a 20 años, se tiene que hacer una primera evaluación cardiovascular. Es lo correcto, no esperar manifestaciones clínicas. Una primera evaluación cardiovascular que va a incluir una evaluación física, toma de su presión, exámenes de laboratorio, y ya a partir del historial clínico suyo, su médico cardiólogo va a decidir
si requiere algún otro tipo de estudio adicional. Si todo está normal, un electrocardiograma también se realiza, porque algunas alteraciones eléctricas cardíacas no dan manifestaciones de manera inicial. Y si todo está normal, pues cada 5 años lo correcto es que usted se haga una revisión. Si usted es diagnosticado como un paciente cardiovascularmente sano, es activo físicamente, duerme sus horas de sueño, que son unas 7 a Importante. 8, 7 a 6 a 7 horas, 8 horas al día. Si No es una fuma. persona que no fuma, maneja muy bien el estrés, no está obeso, hace ejercicio, come saludablemente, bajo en grasas, alimentos procesados cero, frutas y vegetales, pescados y sus derivados. Si usted hace todo eso, usted se puede ir a revisar, y no tiene obesidad, claro, pues usted puede ir cada 5 años a hacerse su evaluación. En algunos casos nosotros tenemos planes preventivos en donde los pacientes, los seguros le cubren bastante bien y cada año van y se hacen su evaluación simplemente para estar consciente de que todo esté en orden, pero ya eso es opcional. Si todo está en orden, cada 3 a 5 años usted se hace su nueva evaluación si cumple con todos los criterios dichos anteriormente. Pero lo importante es que usted tiene que saber que casi nunca nadie cumple con lo que he dicho anteriormente. De alguna parte cogea, créamelo, o está obeso, o trabaja sentado todo el día porque es un empresario, o porque trabaja en un call center, uno de esos muchachos acabado de graduar, o porque come mal, porque sale tarde del trabajo y se para en cualquier picapollo, en cualquier chimi y come lo que se pueda. Los fines de semana bebe muchísimo porque está muy estresado en el trabajo durante la semana. Es decir, el paciente ideal y el que cumple con todo lo que he dicho anteriormente de un estilo de vida cardio saludable, usualmente suele tener un comportamiento obsesivo compulsivo y tiene entonces trastornos de otras esferas como las psiquiátricas, con trastornos emocionales, que son también factores de riesgo predisponentes a enfermedad cardiovascular. Yo creo que el equilibrio es lo correcto y que usted, conociendo sus debilidades, usted se evalúe de manera periódica. Doctora, otro mito, porque a mí me gusta a mí me gusta mucho el tema de los mitos y desmitificar las cosas también. O sea, que la gente entienda la realidad, o si son ciertos, porque muchas veces estos mitos no son mitos reales, sino son realidades. El tema de el morir de amor. Me rompiste el corazón. Eh, ¿Puede una persona, por un desamor, tener alguna complicación en su corazón? Sí, ¿Pudiera sentir esto? sí, claro, no es un Y me mito. refiero, y más a los jóvenes que son en esa edad tan apasionados y estas relaciones así que hoy día se han puesto muy famosas, las relaciones tóxicas, que a mí ni me gusta ese nombre, pero que traen tanto estrés a la gente. ¿Sí existe entonces esta situación? ¿Se pudiera dar? Sí, ciertamente existe una condición conocida como síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, que se va a caracterizar por la aparición de un evento cardiovascular, un infarto al miocardio, en ausencia de factores de riesgo y de evidencia de lesiones de las arterias cardíacas una vez el paciente es llevado a cateterismo. No es tan frecuente en jóvenes, pero sí es frecuente en personas en edades intermedias que son sometidas a grandes estrés, no tan solo por el desamor, puede ser un divorcio, o sea, no por una separación de un novio, puede ser un divorcio, que es una cosa de envergadura, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un susto, ¿ok? Ah, un susto. Esas personas, un susto, claro que sí, Pero porque un ¿qué es lo que corazón sucede? sano se puede morir de un susto, doctor. Un corazón sano. Un corazón estructuralmente sano, claro que Sí. sí, puede tener, no es que se muera el paciente, es que puede hacer un infarto con Okay. arterias normales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo que está pasando es, cuando estos pacientes pasan por estas etapas que he descrito, ahí es una liberación de lo que se llaman catecolaminas, que son sustancias que están en el organismo que se liberan en momentos en el que la persona tiene que defenderse o está sometida a mucho estrés. Las catecolaminas son como por ejemplo la adrenalina. La adrenalina
se libera en una gran cantidad y actúa en una zona específica del músculo cardíaco, favoreciendo que haya aturdimiento del músculo y elevación de las enzimas cardíacas que se elevan en el contexto de un paciente que se está infartando. Y también ese paciente hace cambios en el ecocardiograma, en la contractilidad, así como también hace cambios en el electrocardiograma. Es decir, al momento de llegar el paciente tiene dolor de pecho, tiene cambios en el electrocardiograma, está sudoroso, está mareado, está pálido, un infarto de libro, tiene cambios en el electro y tiene cambios en el eco. Evidentemente, el protocolo dice que ese paciente hay que inmediatamente llevarlo a una sala de hemodinamia para mirar sus arterias, y cuando el cardiólogo hemodinamista entra a ver esas arterias, pues simplemente se encuentra con que están normales, ¿ok? Y tiene una característica, el músculo, cuando se le coloca medio de contraste en su contractilidad, que está muy bien descrito, y por ende ya nosotros podemos concluir entonces que es simplemente un síndrome de Takotsubo. Aquí el manejo de la ansiedad y de todo lo que tiene que ver, se maneja como un infarto igual, pero el manejo de la ansiedad y todo lo demás pues juega un papel importante. Wow, qué interesante, qué interesante. Así es. Doctora, me gustaría ya, bueno, en los unos minutos, 10 minutos que nos quedan, hablar un poquito de la presión arterial, de la hipertensión y de casos también de hipertensión en jóvenes, que vemos que también es una de las cosas que uno pensaba que solamente estaba limitado para las personas ya cuando pasaban los 40, los 50 años, que empezaban a debutar. Pero hoy vemos ya, yo conozco de jóvenes 20, 21 años que ya están medicados para la hipertensión, o sea, están tomando medicamentos para controlarse la presión arterial. Y entonces me gustaría que usted nos hablara acerca de esto en los jóvenes, ¿verdad? De estos 18 a 35 años, por qué se presentan y cuál es el pronóstico, qué se hace con estos casos. Bueno, en los pacientes jóvenes usualmente las causas de la hipertensión vienen dadas. La hipertensión en términos globales se dividen en dos grupos, que son las hipertensiones primarias y las hipertensiones secundarias. Las hipertensiones primarias constituyen el 90% del diagnóstico de hipertensión que se hacen en el consultorio, y está determinado genéticamente. Si papá y mamá tienen presión alta, hay una gran probabilidad de que el hijo descendiente de manera temprana termine teniendo hipertensión. Sobre todo esto se ve acelerado si hay algunos de los factores de riesgo que hemos estado describiendo durante toda la noche. Ahora bien, existe el 10% del diagnóstico que es la hipertensión secundaria, es decir, hay una causa que podemos identificar que es la responsable de la hipertensión, y que si tratamos esa causa, la hipertensión desaparece. ¿Cuáles son esas causas? Por ejemplo, pacientes con enfermedades renales, pacientes con tumoraciones, Ujú. pacientes con enfermedades endocrinológicas, que controlando esos desórdenes hormonales, tumorales, renales, pues simplemente la hipertensión se controla. Ahora bien, fíjate que dije que solamente es el 10%, el 90% es primario. Y en los jóvenes, cuando llegan a la consulta, muchas veces no necesariamente es primaria, pero sí hay una cierta predisposición que se ve acelerada por cualquier otro factor, como por ejemplo que se acuestan tarde estando en el internet, que están fumando juca, que están obesos, que están comiendo con mucha sal, y bueno, pues, o que tienen un trabajo que les es altamente demandante y están bajo mucha presión, o están haciendo una especialidad o una carrera universitaria, y esto va a desencadenar que estos pacientes terminen hipertensos. Doctor, Hay un punto que yo quiero tocar. y agregaría, y le hago esto, ¿se puede agregar dentro de ese grupo que usted menciona el uso de estimulantes sexuales en los jóvenes que pudiera afectar de alguna forma el tema cardíaco? Eso se está discutiendo de que estos medicamentos no se hicieron para personas sanas y que pudiera conllevar a situaciones, problemas cardíacos futuros. ¿Cuál es su parecer con respecto a esto? Los estimulantes sexuales, su mecanismo no es hipertensión. Los estimulantes sexuales lo que van a producir, pueden bajar los niveles de presión arterial. El problema está en quién se utilice, si tiene una enfermedad de las arterias cardíacas preexistentes,
lo que puede es acelerar por un bajón de presión o si ya ha tenido un evento cardiovascular y está tomando ciertos fármacos como los conocidos como vasodilatadores, va a terminar teniendo un evento cardiovascular. El Ok. problema de los estimulantes es que no solo usan estimulantes, sino que pueden hacer combinaciones con otras drogas psicotrópicas o con Con algunas bebidas drogas estimulantes, sí. inhibidoras o Claro. unas bebidas estimulantes o drogas inhibitorias como lo son, o deprivatorias como lo es el alcohol. Ujú, Entonces, esa combinación puede producir ciertas alteraciones, sobre todo específicamente en el ritmo cardíaco. Y el paciente puede hacer arritmias que pueden tener consecuencias de envergadura, sin importar si se es joven o si es un adulto un poco mayor. ok. Entonces, volviendo al tema de la hipertensión en los jóvenes, que usted hablaba, estaba hablando de algunos factores, ¿qué otras cosas sí se pueden tomar en cuenta? ¿Se hereda, doctora, el tema genético? O sea, ¿puede una persona, yo creo que sí, que todas las enfermedades tienen algún factor genético y si tiene padres hipertensos, yo creo que hay una gran probabilidad, pero eso que tú genéticamente tienes ya en tu código de ADN, ¿verdad? Se va a presentar en esa temporada, puede presentar a temprana edad por un mal Sí, manejo del joven o pudiera prolongarse la aparición de esto o tal vez nunca aparecer si nos cuidamos bien. bueno, si hay una predisposición genética, eso va a aparecer eventualmente, Uh sobre todo porque la hipertensión es una condición que suele aparecer con el envejecimiento. O -huh. sea que la palabra nunca sería muy arriesgado, sobre todo cuando ya tú tienes una predisposición. Ahora bien, lo que sí es lo que te decía, la hipertensión primaria tiene un origen genético y si ya se tiene un familiar de primera línea hipertenso, pues hay una alta probabilidad de que la hipertensión aparezca más temprano en ese joven. Sobre todo si hace un aceleramiento de los demás factores de riesgo, como te dije ahorita. Usualmente son pacientes o son personas que están bajo mucha presión laboral, están obesos, son sedentarios. ¿Me doy a entender? Sí, sí, Bueno, ya tú totalmente. tienes un sustrato y evidentemente eso se va a traducir al final en un evento cardiovascular o en la aparición del factor de riesgo, que en este caso sería la hipertensión o en otros casos incluso la diabetes, tendría el mismo comportamiento. Bueno, en estos minutos finales, doctora, vamos a hablar de sí, 4 minutos de prevención. ¿Qué debemos hacer? Yo sé que hemos dado alguna pincelada, usted ha dado alguna pincelada durante la interacción, pero nos gustaría hacer un resumen así ya final de qué cosas deben hacer o deben hacer las personas, los jóvenes, en este caso, que fue el enfoque que le dimos a la conversación del día de hoy, los jóvenes para tener una salud cardíaca, una buena salud cardíaca. Bueno, los consejos que podemos darle a los jóvenes es, primero, que tienen que conocer el historial familiar en su casa, preguntar, papá, mamá, ¿de qué usted sufre? ¿De qué, de qué murió abuela? ¿De qué murió tía? ¿Qué fue lo que pasó? Porque usted estaba hoy en la funeraria, porque tía estaba joven, ¿qué fue lo que pasó? Preguntar en su casa. Lo segundo es que debemos practicar actividad física, por lo menos unos 150 minutos a la semana, según la American Heart Association, es lo recomendado para poder reducir la aparición de eventos cardiovasculares. No importa la edad que usted tenga, ¿ok? Además, el control del consumo de sal, de azúcar, de alimentos refinados, procesados. Los alimentos procesados deberían de salir de nuestro menú y comenzar entonces a poner nuestros ojos de nuevo en los alimentos que son más saludables, como las frutas, los vegetales. Cocinar con vegetales, la comida rica en vegetales es buena. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos dedicar el tiempo que hay que dedicarle para cocinarla, usted ve, y rápidamente queremos echar mano de una hamburguesa por el fast food, por el Uh -huh. drive-thru. O Sí. sea que eso es importante. Cero bebidas embotelladas, tolerancia cero, no al tabaco, no a la juca y no, simplemente no a los vapeadores, porque los efectos cardiovasculares lo vamos a pagar en el tiempo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Otra cosa es dormir sus horas adecuadas de sueños, unas 7 a 8 horas. Nadie duerme 8 horas, pero unas 6 a 7 horas de sueño es beneficioso porque durante el sueño el organismo
se repara, ¿ok? Ujú. Y todas esas descargas hormonales bajan, se controlan los niveles de azúcar, baja uno de peso corporal, ¿ok? Porque el que duerme poco engorda más rápido. Entonces, simplemente con estos pequeños pasos, es decir, si usted puede ir a algún lugar a pie, hágalo. Si no, váyase a un sitio donde pueda caminar. Y Ujú. evidentemente hacerse su evaluación para saber cuál es su presión arterial. Si usted no se toma la presión, no sabe si tiene la presión alta. Si usted no se mide el azúcar y el colesterol, no sabe si lo tiene alto y por ende no va a poder hacer las cosas adecuadas para controlar estos factores de riesgo. Doctora, de verdad que gracias. Hemos aprendido muchísimo en el día de hoy con usted. Ojalá poder contar prontamente con otra interacción para seguir hablando sobre otros temas interesantísimos, ampliar estos que hemos hablado en el día de hoy. De verdad que le agradezco muchísimo. Para mí ha sido un gran placer, para todos nosotros ha sido un gran placer poder compartir con usted en el día de hoy. El placer ha sido todo mío y quedamos a la orden para cuando ustedes nos requieran nuevamente. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores. La doctora Máxima Méndez estuvo con nosotros. Ella es cardióloga internista y de verdad que hemos tenido una conversación muy interesante. No se la deben de perder. La vamos a compartir en nuestras redes sociales para que las personas la tengan ahí, la puedan ver, porque realmente hay muchas cosas ahí que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Tan sencillo como eso, doctora. La gente a Así veces es. yo me acuerdo una persona que se me acercó un día y me dio un abrazo y cae los ojos aguados, me dijo, Pablo, tú me salvaste la vida. Yo me quedé como asustado, porque ¿de qué forma? Y me decía, porque invitaste a un doctor al programa y ese doctor me dio habló sobre una enfermedad, no me acuerdo cuál era en este momento. Los síntomas que me presentó era lo que yo tenía. Fui al médico y realmente yo padecía de eso y gracias a Dios que con tiempo pude ir. O sea que yo creo que nosotros en este tipo de interacciones y en este tipo de programas hacemos un bien, porque hay muchas personas que pueden escucharlo y pueden darse cuenta de alguna complicación que están viviendo y tal vez por desconocimiento puede ser la causante de dolencias y situaciones graves que pudieran evitarse solamente con la visita a un especialista como usted. Así que muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Cuídense mucho. Bye Gracias. bye.